Hola. Hoy nos metemos de lleno en la mente de un filósofo que, le dio una vuelta radical a cómo entendemos el tiempo, la conciencia, la vida misma. Henri Bergson, un pensador que, fíjate, aunque vivió hace ya más de un siglo, sigue removiendo cosas. Para esta exploración nos vamos a apoyar en un análisis académico bastante potente, ¿eh? Una tesis doctoral que desmenuza sus textos clave. Sí, cosas como el ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia, materia y memoria, la evolución creadora, los pilares de su pensamiento. Exacto. La idea es sacar de ahí las ideas más rompedoras y también las más sorprendentes, ¿por qué no? Queremos entender qué hizo tan especial a Bergson en su día y, sobre todo, qué nos dice hoy. Vamos a intentar explicar conceptos que pueden sonar complejos, pero de forma clara, directa. Que nos llegue, eso. De hecho, ¿alguna vez has tenido esa sensación de que el tiempo vuela o se arrastra? Que el reloj marca una cosa, pero tú vives otra completamente distinta. Totalmente. Pues Bergson partió justo de ahí. Así que nada, agarraos que empezamos a desgranar esto. Primero, el contexto. Estamos a finales del 19, principios del 20. Plena Belle Époque, pero también una época de mucha ciencia, mucho positivismo. Claro, la razón parecía la respuesta para todo. Como dijo García Morente, había como un empacho de razón. Y Bergson, pues va un poco a la contra. Precisamente. Bergson levanta la mano y dice, cuidado. Cuidado con aplicar el método científico y la lógica matemática a todo, y sobre todo, a nuestra vida interior, a la consciencia. No vale para todo, no. Él veía que la ciencia, sí, lograba cosas técnicas impresionantes, pero se quedaba corta. Se quedaba corta ante las preguntas grandes sobre el sentido de la vida. Como encerrada en un optimismo un poco ingenuo quizás sobre el progreso material. Exacto. Y es curioso, como decías, lo que mencionan las fuentes de su interés por el hipnotismo, la sugestión. Sí, no es la imagen típica del filósofo de biblioteca, ¿eh? Para nada. Quería entender esos estados alterados, el inconsciente. Y eso, claro, chocaba con una medicina que se estaba volviendo cada vez más técnica, más distante, ¿no? Zweig hablaba de deshumanizada. Justo. Bergson no quería cargarse la ciencia, ni mucho menos. Lo que quería era, reformar el pensamiento, quitarle esa presunción de autoridad total al intelecto. Que se había pasado de frenada, digamos. Algo así. Veía necesario recuperar la dimensión psíquica, la experiencia directa, lo que él va a llamar intuición, frente a un conocimiento que solo busca usar, controlar. Mientras Zweig veía un posible puente entre medicina orgánica y psíquica, Bergson quería quitarle las gafas racionalistas a la filosofía. Exacto, para que pudiera ver la vida desde dentro, no solo medirla desde fuera. Y aquí llegamos al meollo, a uno de sus conceptos clave, la duración. La aduré. Suena importante, pero ¿qué es exactamente? Porque las fuentes insisten, no es el tiempo del reloj. No en absoluto. El tiempo del reloj, ese que medimos en segundos, minutos, homogéneo, divisible. Como puntitos en una línea. Eso es. Bergson lo llama tiempo espacializado. Es una abstracción útil, sí, pero una abstracción. La duración real es otra cosa. Es el tiempo tal como lo vivimos por dentro. La experiencia subjetiva del tiempo. Es un flujo continuo. Los momentos no son bolitas separadas en un collar, se interpenetran, se funden. Piensa en una melodía. Claro, no son notas sueltas, es el conjunto, el fluir. Exacto. Es cualitativa, no cuantitativa. Es heterogénea, cada instante es nuevo, irrepetible. Y sobre todo, es cambio puro, creación constante. La analogía de la melodía es potente, sí. Ayuda a captar esa idea de unidad en el fluir. Pero claro, esto choca frontalmente con casi toda la filosofía anterior, ¿no? Totalmente. Desafía una tradición enorme que viene desde Parménides, Zenón. Las paradojas de Zenón, Aquiles y la tortuga. Justo. Bergson dice que esas paradojas surgen precisamente por eso, por tratar el movimiento como si fuera una serie de fotos fijas, de puntos inmóviles en el espacio. En vez de verlo como un acto único, indivisible. Exacto. El error, para Bergson, está en la herramienta de análisis. Intentan captar el fluir con conceptos pensados para lo estático. Para él, la realidad fundamental no son las posiciones quietas, es la movilidad misma. Vale, entiendo. Si la realidad profunda es flujo, es duración, ¿por qué nuestra mente tiende a verlo todo como cosas quietas, separadas? Como objetos. Si somos flujo, ¿por qué pensamos en cosas?
Muy buena pregunta. Bergson lo achaca a la naturaleza misma de nuestra inteligencia. Él dice que la inteligencia no evolucionó para contemplar el ser, sino para actuar sobre la materia. Somos Homo faber, el que hace cosas, antes que Homo sapiens, el que piensa. Eso es. Nuestra inteligencia está hecha para manejar sólidos, para cortar, para medir, para fabricar, para ser eficaz en el mundo material. Por eso su tendencia natural es espacializarlo todo. ¿Cómo que espacializarlo? Pues tratar el flujo del tiempo como si fuera espacio, una línea. Tratar los estados de ánimo, que son fluidos, como si fueran cosas distintas, cajitas. Tratar las cualidades, las intensidades, como si fueran cantidades que se pueden sumar. Ah, vale. Su forma de operar para ser útil en lo práctico. Exacto. Es su modo natural para que podamos actuar sobre el mundo. Y claro, el lenguaje que usamos para pensar y para hablar, supongo que refuerza esa tendencia. Totalmente. Usamos palabras fijas, alegría, tristeza, dolor, como si fueran bloques separados, cuando en realidad nuestra experiencia es un continuo que se matiza, se mezcla. El lenguaje como que congela el flujo. Lo solidifica, lo fragmenta. Bergson criticó mucho a la psicofísica de su tiempo, que intentaba medir la intensidad de un dolor o un placer. Como si fueran kilos de dolor. Exacto. Él decía, no, la intensidad es un cambio cualitativo. Un dolor más intenso no son más unidades de dolor, es una cualidad diferente de dolor. Por eso, por esa orientación práctica y espacializadora, llega a decir que la inteligencia tiene una incomprensión natural de la vida. Vaya, o sea que nuestra herramienta principal para conocer, la inteligencia, nos aleja de la realidad más profunda, del fluir. Según Bergson, sí, en cierto modo nos la vela. Entonces, estamos atrapados. No podemos acceder a esa duración real. Aquí es donde entra la famosa intuición, ¿no? Ahí está la salida que él propone, su método filosófico. Pero ojo, la intuición para Bergson no es una simple corazonada, ni la intuición sensible de Kant. ¿Qué es entonces? Es un acto del espíritu, un esfuerzo consciente por invertir la dirección habitual del intelecto. En lugar de analizar desde fuera, dando vueltas alrededor del objeto, Intenta meterse dentro. eso es, intenta situarse dentro del movimiento de lo real, simpatizar con él, captar su singularidad irrepetible desde dentro. Es un intento de coincidir con el fluir. O sea que no es algo pasivo, requiere esfuerzo. Requiere un esfuerzo enorme, de hecho. Un esfuerzo por ir más allá de los símbolos, de los conceptos habituales, de las palabras, por conectar con la experiencia inmediata, la preintelectual. Va contra nuestra tendencia natural. Entendido. Y hablando de dinamismo, Bergson también revoluciona la idea de memoria. Las fuentes lo dejan claro. No es un simple almacén en el cerebro. Para nada. En Materia y Memoria aborda el problemón mente-cuerpo precisamente a través de la memoria. Y distingue dos tipos que solemos mezclar. A ver, Por un lado, la memoria hábito. Son los automatismos que aprendemos repitiendo. Montar en bici, tocar un instrumento, recitar algo de memoria. Son mecanismos motores, están en el cuerpo. vale. Eso es fácil de ver. ¿Y la otra? La otra es la memoria pura. Y esta es la gorda. Es el registro íntegro, dice él, de todo nuestro pasado, tal cual lo vivimos, instante a instante, de forma espontánea, inconsciente. Todo nuestro pasado guardado ¿dónde? Ahí está la clave. No está guardado en el cerebro. Es el pasado mismo que pervive, que subsiste virtualmente. Es una dimensión espiritual, no material. El pasado no les aparece, se acumula. Ostras, el pasado pervive. Suena potente. Pero si está ahí, virtual, ¿cómo interactúa con nuestro presente? Con lo que hacemos ahora. Usa una metáfora genial, un cono invertido. Imagina un cono enorme. La base, inmensa, flotando arriba, es toda la memoria pura, todo el pasado virtual. Vale. Y la punta del cono, abajo, toca un plano. Ese plano es el presente, la acción, la percepción actual. ¿Y el cerebro? El cerebro no es el cono, no es el almacén. El cerebro es la punta, o mejor, es como una válvula, un filtro en esa punta. Su función es seleccionar de toda esa nube inmensa de pasado virtual solo los recuerdos que son útiles para la acción ahora, en este presente. Vaya. O sea, el cerebro como un mecanismo de selección para la acción. Exacto.
para interpretar lo que percibimos y para actuar. La percepción actual ya está impregnada de memoria. Cuando reconocemos algo familiar es porque la percepción actual ha llamado, por así decirlo, a esos recuerdos puros que le dan sentido. Cambia totalmente la película sobre la mente. Y esto tendría consecuencias para entender cosas como las afasias, los problemas de lenguaje por daño cerebral. Claro, para Bergson, una afasia no demuestra que las palabras o los recuerdos estén en esa zona dañada. Lo que demuestra es que el cerebro es el mecanismo necesario para actualizar esos recuerdos. Para traerlos de lo virtual a lo actual. Exacto, para convertirlos en palabras habladas o en comprensión. La lesión impide ese mecanismo de actualización, pero no borra el recuerdo en sí, que pertenece a la memoria pura, al espíritu. Para él, el espíritu desborda completamente al cerebro. Y esta visión de la conciencia como duración, como memoria viva, ¿cómo encaja con la libertad? ¿Somos libres para Bergson? Porque si todo es un flujo que arrastra el pasado... Sí, somos libres, pero no como solemos pensar la libertad. Bergson critica la idea típica de libertad como elegir entre A o B, como si fueran caminos ya trazados delante de nosotros. Esa imagen del cruce de caminos. Eso, dice él, es una ilusión espacial. Es nuestro intelecto reconstruyendo la acción después de hecha. La libertad auténtica, la genuina, surge del yo profundo, de nuestra duración real. ¿Y cómo es eso? Es cuando un acto no es una respuesta automática o una deliberación fría entre opciones, sino que emana de toda nuestra personalidad acumulada, de nuestra historia única. Es un acto que nos expresa por entero. Es creación más que elección. Exacto. Es crear el futuro, no elegir entre futuros preexistentes. Es imprevisible desde fuera. Pero entonces, si la libertad viene de ese yo profundo, ¿significa que no somos libres casi nunca? Pues, eso sugiere. La mayoría de nuestras acciones son automáticas, ¿no? Respuestas del yo superficial, el que está adaptado a las normas sociales, a los hábitos. Ahí entra la memoria hábito. Actuamos por inercia muchas veces. Y es toda nuestra personalidad la que se expresa, creando algo nuevo. Por eso, critica tanto al determinismo, que niega la libertad, como al libre albedrío típico, que la ve como elección abstracta. Ambos, dice, analizan la acción desde fuera, como si fuera un objeto, en lugar de captarla en su fluir creativo. Entendido. Y esta idea de creación, de flujo imprevisible, la lleva incluso a la biología. En la evolución creadora habla del elan vital, un impulso vital. Suena un poco... Sí, suena un poco vitalista, y lo es. Es su forma de entender la vida misma, no como un plan fijo que se despliega, lo que llama finalismo, ni tampoco como puro azar y mecanismo ciego. Ni una cosa ni la otra. No. Para él, la vida es una corriente, un impulso original, el elan vital, que atraviesa la materia, la organiza y sobre todo crea formas nuevas e imprevisibles. La evolución no es un camino trazado, es una creación continua. Usa la metáfora de una granada que estalla, ¿no? Sí, o la de un geyser o una fuente. El impulso choca con la materia, que le ofrece resistencia, y entonces se divide, se ramifica, creando líneas evolutivas divergentes. Como la gran división entre plantas y animales, por ejemplo. Exacto. Esa es una gran bifurcación que él señala. Las plantas, tendencia a acumular energía pasivamente, a la inmovilidad, a una especie de conciencia dormida, un torpor. ¿Y los animales? Los animales, tendencia a la movilidad, a la acción discontinua en el espacio y, por tanto, al desarrollo de la conciencia para guiar esa acción. Y dentro de los animales distingue más líneas, ¿verdad? Sí, otra gran divergencia. La línea del instinto y la línea de la inteligencia. El instinto culmina en los insectos sociales, como las hormigas, las abejas. Tienen un conocimiento innato perfecto para su función, pero es rígido, casi automático. ¿Y la inteligencia? Culmina en nosotros, en los humanos. No tenemos ese conocimiento innato, tenemos que aprenderlo todo, pero a cambio tenemos flexibilidad, capacidad de fabricar herramientas para cualquier fin, de adaptarnos a lo nuevo. Se nota en todo esto una crítica bastante clara a la cultura occidental, ¿no? Tan centrada en esa inteligencia calculadora, en la técnica, en la utilidad. Las fuentes mencionan un diálogo interesante con Tagore. Sí, hay una sintonía ahí. Bergson critica esa tendencia a reducir toda la realidad a lo que nuestro intelecto puede medir, controlar y usar. Ve un peligro de instrumentalizarlo todo, la naturaleza y hasta la propia vida humana. Y Tagore, desde Odiuntec, decía algo parecido. Pues sí,
Oponía lo que él llamaba la relación personal con el mundo, afectiva, total, a la relación puramente intelectual y de dominio que veía predominante en Occidente. Criticaba una educación que fragmentaba al ser humano. Ambos veían un riesgo en esa hipertrofia del intelecto práctico. Pero, para que quede claro, Bergson era anticiencia, iba contra la ciencia. No, no en absoluto. Ese es un matiz importante. Él admiraba la ciencia, pero le pedía, digamos, humildad. Que reconociera sus límites. Exacto. Que reconociera que sus métodos, pensados para la materia inerte, no podían agotar la realidad de la vida y la conciencia. Él quería un diálogo entre ciencia y filosofía. ¿Cómo? La filosofía, con su método propio, la intuición, podía captar esa realidad profunda del tiempo y la vida, la duración, el elan vital, y ofrecerle a la ciencia un marco conceptual más adecuado, más rico. Y de hecho, sus ideas sobre el tiempo, como creación, como irreversible, no tuvieron eco después en la física. Sí, sí. Hay quien ve conexiones claras con trabajos posteriores, como los de Elia Prigogine sobre la termodinámica del no equilibrio, la flecha del tiempo. Bergson ya insistía en que la ciencia también debía pensar en duración. Y fíjate, esa tensión entre lo estático y lo dinámico, lo cerrado y lo abierto, la aplica incluso a la moral y la religión en su última gran obra, Las dos fuentes de la moral y de la religión. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Pues distingue entre sociedades cerradas, basadas en la costumbre, la obligación social, el instinto de grupo que asegura la cohesión, pero aísla, y sociedades abiertas. ¿Y las abiertas? Impulsadas por ese mismo elán vital a través de individuos excepcionales, que él llama héroes o místicos. Ellos rompen las barreras del grupo e introducen un amor universal, una aspiración creativa que abre la sociedad a toda la humanidad. Vaya, una visión muy dinámica también de la moral. Sí, incluso la religión tendría dos caras. Una estática, que inventa mitos, fábulas, para darnos seguridad frente a la angustia que nos crea la inteligencia, saber que vamos a morir, y una dinámica, que es el misticismo, entendido como un contacto intuitivo directo con ese impulso creador original. Vale, bueno, intentando recoger un poco los hilos principales. Bergson nos da una buena sacudida, ¿eh? Nos dice: desconfiad de la visión estática, fragmentada, que os da vuestro intelecto práctico. Eso es. Intentad sentir la duración, ese flujo real del tiempo, dentro y fuera. Nos muestra los límites de la inteligencia calculadora y abre la puerta a la intuición, como una forma de conectar con la vida entendida como creación continua, como elán vital. Y nos deja una visión de la memoria y de la libertad mucho más rica, más dinámica de lo que solemos manejar. La verdad es que su pensamiento sigue siendo, tremendamente relevante, ¿no? Sin duda. Nos ayuda a cuestionar nuestra relación con el tiempo hoy, en esta época tan acelerada. Nos da herramientas para pensar los límites de la inteligencia artificial frente a la conciencia humana. Nos anima a valorar otras formas de conocimiento, más allá del análisis puro y duro. Y su reflexión sobre las tensiones entre individuo y sociedad, entre apertura y cierre, entre creación y hábito, sigue totalmente vigente. Su diálogo con la física del tiempo o con la neurociencia sobre la percepción sigue de hecho abierto. Entonces, para terminar, ¿qué idea o qué pregunta podríamos dejar ahí flotando para que sigamos dándole vueltas? Pues mira, una que conecta justo con esto último y con nuestro mundo tecnológico. Bergson insistía en que el intelecto y el lenguaje, como están atados a la acción y a lo espacial, tienden a velarnos la duración real. Vale. Si aceptamos eso, podríamos preguntarnos: ¿las nuevas tecnologías, por ejemplo, la realidad virtual inmersiva, o quizás ciertas prácticas como el mindfulness, la atención plena, que buscan enfocarse en la experiencia presente? ¿Podrían ser nuevas vías para acercarnos a esa experiencia directa del flujo que él describía? Esa es la pregunta. ¿O serían, por el contrario, simplemente nuevas formas, más sofisticadas quizás, en las que nuestro intelecto sigue haciendo lo de siempre: espacializar, objetivar y, en última instancia, controlar nuestra vivencia más profunda del tiempo? Vaya, ¿nos ayudan a sentir el flujo o nos dan una nueva ilusión de control sobre él? Ahí queda la pregunta abierta. Una reflexión sobre cómo experimentamos el tiempo hoy. Muy buena pregunta para quedarse rumiando. Sin duda, Bergson da muchísimo que pensar. Gracias por guiarnos en esta exploración tan interesante. Un placer. Hasta la próxima.